Saúl López, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Exacto. Y decimos buenas noches porque evidentemente, por circunstancias de grabación, hoy tenemos que grabar pues, un poquito más tarde de cuando se emite el propio programa de Eléctricos y Sostenibles en Radio Las Palmas. También tenemos evidentemente a nuestros dos compañeros, Javier Medina y Samuel Sánchez. Muy buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy se nos presenta, ya tuvimos una entrevista, recuerden nuestros oyentes, con Saúl López hace ya unos meses, en el cual, pues bueno, lo teníamos solamente a él, pero ya afortunadamente tenemos también a Miriam con nosotros. Chicos, empezamos con el contenido porque estoy seguro que con 1 hora y media de programa no nos va a dar. Y para empezar sobre la marcha, primero tengo que preguntarle, porque cuando nosotros entrevistamos a Saúl López en su momento, bueno, pues trabajaba para otra empresa, pero de pronto un día decide que hace un cambio y se nos va a un organismo que tiene mucho que ver con el transporte y con el medio ambiente. Y además se llama así, Transporte y Medio Ambiente, o Transport and Environment en inglés. Saúl, cuéntanos cómo ha sido ese cambio. Tuviste una visión una noche. No fue tan romántico, lamentablemente. A TNI, que es como se les conoce, TNI para los amigos, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Es como una especie de ONG supranacional, por así decir. Es una confederación, básicamente, de diferentes ONGs de diferentes países de la Unión Europea que representan los intereses de sus miembros en Bruselas. O sea, que lo que nosotros hacemos principalmente es trabajar con las instituciones de la Unión Europea. Y ahí, con eso se explica mucho del atractivo que tenía para mí potencialmente trabajar con ellos. Yo viví en Bruselas durante 8 años, en mi infancia, hace mucho tiempo ya, en los años 80, a principios de los 90. Y luego, además, yo estudié ciencias políticas en la universidad. Mi intención era dedicarme a la política, no en un partido político militando, como es lo que suele pensar. Lo primero que suele venir a la cabeza a la gente, ¿no?, cuando dices que estudiaste políticas. Pero sí, precisamente, intentar trabajar en las instituciones de la Unión Europea, precisamente porque es donde yo me había criado. Entonces, si a esto le sumas que en los últimos, pues, ¿qué le ponemos? 5 o 6 años me he vuelto un friki de la movilidad eléctrica. ¿Sí? Y de los coches eléctricos. Sí, ¿no sabías? ¿No te cuento? No me he dado cuenta. Luego te cuento. Cuenta. No nos hemos enterado, Saúl. No, ¿verdad? No, le gustan los coches eléctricos, qué cosa. Sí. Entonces ahí, pues como que se unieron varias pasiones a la vez. Una de infancia, otra de lo que estudié, otra de lo que he descubierto y por lo que me ha apasionado en los últimos años. Y yo a TNI les seguía en redes sociales y me leía sus informes desde hace ya unos añitos. Me encantaba lo que hacían. Lo que pasa que yo cuando les descubrí pues era un principiante, yo estaba formándome. Así que en ningún momento se me pasó por la cabeza intentar trabajar con ellos. Pero después de ya unos años, a base de estudiar, hacer cursos, de descubrir y probar coches y de investigar sobre todo los temas relacionados con movilidad eléctrica y sostenibilidad, pues acabé teniendo ya suficiente bagaje y suficiente formación como para poder aspirar a un puesto de trabajo con ellos. Y cuando se presentó una vacante, para allá que envié mi currículum, mi solicitud, hubo entrevistas, hubo llamadas, conversaciones varias y al final, date, empleado. Así fue. Bueno, y eso yo me imagino que a nivel ellos, Transport and Environment, está bien. Pero a ti, a nivel personal, ¿cómo ha sido ese cambio? Pues ha sido un cambio a finalmente poder trabajar solo en aquello que me gusta. Es decir, no tener que hacer esa doble vida en la que en mi horario de trabajo de 9 a 5, de 8 a 4, de 8 a 5, 8 a 6, lo que sea, hacer una cosa pues que se hace, bueno, yo no tenía ningún problema con el trabajo que yo hacía, me gustaba, pero bueno, no era la panacea, no era un sueño, ¿no? Pero me gustaba lo que hacía. Pero era al final una cosa que hacías por obligación, porque tú necesitas trabajar para tener un sueldo y con ese sueldo pues vivir. Y en los ratos libres, lamentablemente robando constantemente tiempo a mi familia, y por aquí pueden atestiguar, pues dedicarme a aquello que me gustaba. Venga vídeos, venga pruebas, venga estudiar esto, un máster del otro, una formación online de no sé qué. Y al final, cuando surgió esta oportunidad, dije, por fin puedo dedicarme mis 8 o 9 horas diarias a esto y luego a pagar y decir, y ya. Y bueno, y aún así no acaba de... No, es que desde que no acaba de llegar la desconexión. Con esto del confinamiento...
Se nos ha ido de las manos. Pero la diferencia es esa, en que ya por fin te dedicas a trabajar en lo que te gusta y eso es una cosa que yo sé que tengo suerte, es una cosa que no puede hacer todo el mundo. Así que, Hombre, hay una cosa que está clara y además por alusiones, porque Miriam también tendrá su opinión, pero yo me imagino, Miriam, que en tu caso el hecho de que Saúl esté metido en un organismo que trabaja exactamente en pro de lo que a él le gusta, pues hombre, es una satisfacción, está claro, ¿no? Me imagino. Hombre, claro, evidentemente, ¿no? Yo me meto mucho con él, pero es desde el cariño. Pero sí, al final es una cuestión de coherencia, ¿no? O sea, y también es un proceso de evolución personal. Él, no, como ha explicado, no habría podido llegar a esto hace 10 años porque no estaba en este mundo, ni en este ámbito, ni estaba preparado. Luego, ¿sabes? Es divertido porque uno no conoce, no se plantea, muchas veces no sabemos los caminos que nos van a llevar y hacia dónde, ¿no? O sea, probablemente el Saúl de hace 10 años, que todavía trabajaba en Cepsa, le dices que iba a tener un coche eléctrico y trabajar para una ONG que promueve el transporte limpio y te iba a decir, ¿qué? ¿Y cómo se llega a eso, no? Pero al final, bueno, yo creo que simplemente es la culminación de un proceso que tuvo lugar también gracias a que estábamos en un país como Noruega y que, bueno, también es una cuestión de coherencia, ¿no? Es decir, ahora mismo él encuentra una situación que, bueno, yo creo que como para mucha gente puede ser privilegiada porque aúna pasión y trabajo y valores, todo en la misma actividad, ¿no? Entonces, creo que es algo a lo que todos deberíamos aspirar, sea cual sea esos valores, menos si son valores de emitir diésel, eso, entonces no. Pero... Sin mirar a nadie, Javier, por ejemplo. ¿no? Ya. No, pero bueno, creo que es la evolución natural y bueno, también él lo peleó, que no le vino el trabajo volando del cielo. Él se vendió muy bien para el puesto. Sí. Hombre, a ver, ayer estuve repasando los vídeos de Saúl en YouTube y estuve un buen rato, ¿eh? ¿Cuántos tienes contabilizados, Saúl? Más de 800. Más de 800 vídeos, es una barbaridad, ¿eh? Más de 800 Muchísimos. Sí, pero estamos hablando de hace 5 años. Sí, yo creo que fue en noviembre de 2015 cuando subí el primer vídeo. Sí. Sí, por ahí. Así que un poco menos. Sí, porque Chloe era súper pequeña, yo creo que fue por ahí. Sí. O sea, que 800 vídeos en 5 años. O sea, que también... La principal, le gusta hablar, ¿eh? Me gusta hablar. Tengo siempre mucho rollo. Pero la principal cifra de la que estoy orgulloso con el canal de YouTube no es tanto la cantidad de vídeos, sino el número de visualizaciones que ya se acerca, si no ha llegado ya, no sé, pero se acerca a los 60 millones de visualizaciones. Eso yo creo que es una masa de gente viendo vídeos importante. Hombre, hay una cosa que está clarísima y es que tú abriste YouTube, vehículos eléctricos / Tesla, al mundo hispanoparlante. Sí, es verdad que en 2015 no había casi nadie que tuviese un Tesla y que hablase español. Bueno, alguna a lo mejor hispanoparlante de Estados Unidos, pero vamos, 4 gatos. Sí, yo recuerdo que eso en su momento tú fue lo que me dijiste, porque tú te compraste el coche, porque en Noruega era bastante común por aquel entonces tener un Tesla, ¿no? Pero en el resto del mundo era una cosa muy anecdótica. Y me acuerdo que tú buscabas, porque el Saúl cuando se compra un coche, o sea, es que se lo estudia. Antes de comprarlo. O sea, se lo empolla, en serio. Es la típica persona que se lee el manual del coche. O sea, yo no, ¿vale? Yo no. ¿Quién no se lee el manual del coche? Bueno, en aquella época... Yo no me leo el manual del coche hasta que algo se rompe y entonces te pones a buscar como loca qué ha Para pasado. entender por qué se rompió. Voilà. Entonces, hoy en día teniendo YouTube, ¿quién le hace caso a un catálogo? Claro, pero Saúl en ese momento buscaba cosas de Tesla y no encontraba. Y de ahí me dijiste que te vino la idea que dijiste, es que no encuentro nada de Tesla en español y creo que puede ser interesante contárselo a la gente, ¿no? Y por eso empezó, pero por decir, yo busqué, no encontré, pues voy a contarlo yo. Que por cierto, en aquella época, si no recuerdo mal, Miriam tenía un app. Tenía una app, ya había cambiado, sí, tenía todavía la app. Sí. Porque lo cambié en 2016. Sí. Exacto. Tenía un pequeño app, pero... ¿No has visto probado el nuevo app, el eléctrico? No, porque es que el problema es que, claro,
ha cambiado mucho el tema de los vehículos eléctricos en 5 años. Yo me acuerdo que en su momento ese app era de leasing y lo tenía que devolver. Y a mí me pasó un poco lo que comenta mi tocayo de apellido de querer una opción y no encontrarla. O sea, yo, claro, a ver, ya por entonces Saúl tenía el Tesla, coches eléctricos, y yo hubiera querido un coche eléctrico, pero ninguno me servía, porque yo tenía que hacer 120 kilómetros al día de coche para ir a trabajar y volver. Y en Noruega, con sus inviernos y sus cosas, y yo no podía cargar en el trabajo. Y entonces me acuerdo que le pregunté, porque Saúl ya pilotaba, y le dije, oye, ¿hay alguno que me pueda servir para, además, ir un poco con seguridad, no tener que ir ahí contando el kilovatio? Y me dijo, es que lo único que te puede servir es un Tesla. Y dije, bueno, es que tener 2 Tesla. Y tuve que comprarme un gasolina. Porque de verdad en ese momento no había. O sea, que yo dije, de verdad, no, yo hubiera querido otra opción, pero no la había para lo que yo necesitaba. El problema que estábamos mirando era, vamos a intentar evitar tener 2 Teslas, además de por la inversión brutal, porque son carísimos. Poco... yo qué sé, para dimensionar un poco mejor, ¿no? Si sería simplemente un coche para ir a currar 120 kilómetros, vamos a buscar otra cosa. Y el problema estaba en que yo creo que la única alternativa realmente era el Leaf de 30 kilovatios hora. Pero no había salido, o estaba todavía por salir. Había salido, pero el problema que tenías allí en Noruega era el invierno. Claro. No te garantizaba hacer esos 120 kilómetros con menos 15 grados por autopista. Es que según como se te diese, podrías acabar con problemas por 10 kilómetros. Y es lo que había en 2015, ¿no? Y entonces, para que veas, y ahora probablemente estar en esa misma situación hubiera hasta podido elegir. No, ahora sí, ¿sabes? Claro. Sin tener que ser un Tesla, pues por coste o lo que fuera. Entonces, bueno, entiendo... Lo decía porque aquí en Canarias el app es uno de los que está ahora mismo más en auge por lo chiquitito, para un sitio chiquitito, y por la autonomía que tiene. Y el app es súper apañado, yo te digo, es un coche chiquitito, pero lo aparcas donde quieres, consume muy poquito, y es muy mono además, es muy, muy graciosito. Y está bien hecho además, luego, oye, pues a ver, es chiquitito, no vas a esperar el rendimiento de de otra cosa, de un Tesla, pero si yo hubiera vivido en ciudad, pero es que no vivía en ciudad, pues habrías buscado un pequeño app. Una pregunta para los canarios. Me estás diciendo que se venden muchos apps, pero no mencionas el Seat Me. ¿Y eso cómo es? ¿No están disponibles? No, el Seat Me se ha vendido también un montón. Los tres son el mismo coche y se vende un montón. Skoda es el único que no ha llegado. El tema es que, como sabéis, Volkswagen tiene el monopolio, entre comillas, de esos trillizos, en el sentido de que es el que más unidades puede vender y puede traer. Todas las de Seat ya se han vendido. Y aquí en Canarias todas estaban esperando a llegar y llegaban justo, han llegado, entre comillas, no han llegado por el confinamiento, pero llegaban en estas fechas. No han terminado de entregarse todas las que se pidieron, pero están pendientes de que cuando termine el confinamiento todas las del Mi se entreguen y ya no se venda hasta el año que viene. ¿Qué pasa? Que ahora solo queda el app en el mercado. Y para que te hagas una idea en Canarias cómo andamos, ahora se anunció el Moves, ¿vale? Quería aprovechar pues este programa para comentarlo. Se anunció el Moves y tenemos el app desde 8.400 euros achatarrando coche y desde 9.900 euros. ¿Otros 2.000 era si chatarras? Sí, no, 1.500. 1.500. Es guazar un coche antiguo. 4.000 más 1.500. El tema es ese, achatarrando 8.400 euros el app, 9.900 euros sin achatarrar coche. Fíjate. Pero ponemos también caso de otros 2 coches para un poquito... ¿Y eso nuevo? Completamente nuevo. Sí, sigues todas las ofertas normalmente. El desde suele ser financiado el coche, ¿vale? Eso siempre hay que decirlo. Bueno, sí, eso lo sabemos todos, sí. ¿Vale? Pero, por ejemplo, un Kona anda desde 29.490 y desde 30.990 sin achatarrar coche. Y, por ejemplo, otro caso, un Leaf de 40 kilovatios hora, 19.500 y 21.000 euros respectivamente. Achatarrando y sin achatarrar. Para que más o menos la gente se haga una idea de lo que va a pasar después del desconfinamiento cuando entre el plan Moves, que no esperábamos y va a venir. Entonces, sobre todo aquí en Canarias, con la diferencia de HIC, IVA y demás, pues tenemos que ya se están llegando las manos a la cabeza por los precios realmente bastante bajos que tenemos aquí. No, y yo te digo, el eléctrico no lo he probado, pero tuve 3 años el app, y la verdad que es un coche que es que no me dio ni un solo problema. O sea, y lo usaba todos los días. O sea, le hice, no me acuerdo cuántos kilómetros le hice, pero, o sea, iba justita porque no me podía pasar por el leasing, pero me pasé un poquito incluso. Y la verdad que es un coche que, a ver, si tienes una familia de 5, pues vas un poco apretado. Pero si no, para trayectos pequeños, en ciudad, tal y cual, una persona sola, que es como vamos siempre, yo el app lo probé, son los vídeos que se están subiendo justo ahora en el canal,
y es el tema de que es el coche más inteligente en el sentido de por pista consume poco por ser chico. Por montaña aquí, que se usa mucho montaña, no consume nada porque no pesa nada, y en ciudad es una maravilla. O sea, aquí es ideal siempre que no necesites 5 plazas ni maletero. O no puedas abatir asientos para tener maletero, cosas así. Pero es un coche que a mí, cuando es el primer eléctrico que ha bajado de 10.000 euros nuevo de paquete. Y para mí eso es un hito que también hay que destacar. Y además, es una cifra psicológica importante. Su único hándicap era que con la nieve aquello... Claro, ni con los neumáticos de invierno especiales noruegos agarraba, porque es que pesa 800 kilos, me parece. Pues es que no pesaba nada. Y claro, en hielo es que no salía el pobre, porque no tenía peso para contrarrestar el Qué barbaridad. El eléctrico son 1.200 kilos, así que... ¿Cuántos? 1.235 kilos. Con batería, ¿no? El eléctrico, sí. Claro, el otro... Yo recuerdo que el tuyo no llegaba a 1.000 kilos. Y el pobrecito no salía a nieve, tenía ahí unas historias. Pero bueno, en Canarias tema de nieve no tenéis, No, ese problema está superado. Hombre, de vez en cuando sí, pero hay que irse muy arriba. ¿A cuántos metros de altura? Y no dura nada. Y no dura, la llevamos enseguida todas. Oye, dos datos que no quiero que se me escapen. Por un lado, el precio este que estamos dando en Canarias, aprovechamos que si Saúl publica el vídeo para hacer un llamamiento al gobierno de España, por favor. Nosotros aquí en Canarias hemos conseguido el IVA canario al 0% para vehículos eléctricos. Si nosotros quitamos el IVA peninsular y lo ponemos al 0%, vamos a ayudar decididamente a las ventas de coches eléctricos. Por favor, doña Teresa Rivera, que nos estará escuchando seguramente cuando vea el vídeo de Saúl, por favor. Teresa, por favor, pues, oye, no, pero tienes toda la razón, porque al final la gente siempre habla mucho de los países nórdicos, pero no hablan de cómo se llega a eso, ¿no? La gente dice, es que en Noruega, tal, como si los noruegos fuesen seres de luz, que tienen inspiración para comprar coches. En Noruega es que incentivaron con medidas como la que tú dices. Sí. Sin IVA, sin el impuesto de importación, etcétera, etcétera. Y claro, la gente echaba cuentas y decía, porque al final es lo que nos importa a todos, ¿no? O sea, sí, está un tema de prestaciones, pero al final es ¿cuánto me voy a gastar en el coche, no? Claro, la ventaja en Canarias es que no tenemos, la ventaja en Canarias es que no tenemos ni IVA y encima cuando les vienen las ayudas, pues comparado con Península la diferencia es mucha, aunque también hay que decir que muchas veces tú miras el precio aquí sin IVA y comparas con el de Península, sumas el IVA y no te cuadran también los... ¿Sabes? Que hay alguna marca, que no vamos a mencionarlas, pero que también aprovechan un poquito la para situación. Subir, ¿no? Ahí. Yeah. Sí, ¿no? Y aparte en Canarias no tenemos el volumen de venta que se podría tener potencial en Península, evidentemente. O sea, Península puede pedir unidades, pero vamos, unos números exacerbados, eso por supuesto. Te recuerdo que aquí hay varios meses del año, sobre todo del año pasado, que Hyundai vendió más que toda Península junta. Exactamente. ¿Sabes? Depende del importador y depende de... Allí, por ejemplo, en Península, he hablado con un montón de gente de Península y me dice que el Niro está mucho mejor porque está más barato, además, como más la marca quiere vender más, por lo que me han dicho. Y aquí al revés, aquí el Niro se ve, pero se ve mucho menos que Kona. Kona estamos plagados de Kona. Sí, aquí el Kona ha sido una bomba, ¿eh? Y la gente lo compró sin ayudas, ¿eh? Sin ayudas a la compra. Y estamos hablando de unidades, creo recordar que la cifra era en torno a las 180, 200 unidades en el archipiélago. O sea que no está mal para el territorio que tenemos, ¿eh? Pues imagínate cuando das ayudas. O sea que si hay una voluntad y encima si te lo ponen un poquito más fácil, pues... Y hablamos de coches de casi 40.000 euros. Sí, o sea, sí. Que la gente se anime, pues... También aquí, también es cierto, hay que decirlo, aquí no tenemos Tesla. Entonces la gente, lo más... no premium, pero lo más autonomía que tiene es un Kona. Para la gente que está sin garaje y demás, es la única opción que tiene. ¿Y por qué no hay Tesla en Canarias? No hay Tesla. No le interesa. No, pero a ver, Teslas hay. En Tenerife hay en torno a una oficial de Tesla. De la exacto, exactamente. No hay. Tendríamos evidentemente que comprar el coche vía internet o comprarlo a Tesla en Madrid o Barcelona e irlo a buscar arriba. Y después reclamar los impuestos que te hayan cobrado, porque tendrás que pagar el IVA y luego pasar aquí, reclamar el que tienes IJIC y después para el tema de reparaciones, llevarlo para allá. Si es una avería, tienes que llevarlo a Península. De hecho,
tenemos un compañero aquí en Gran Canaria, que es Nacho, que tiene el único Model 3 que hay en Gran Canaria. Y vamos, él cuando cuenta la odisea de la compra del Model 3 fue importante, pero fíjate que los mayores problemas los tuvo con la venta de Tesla en Madrid, o sea, con el propio concesionario. Fíjate. O sea que ahí es un poco la historia. Bueno, nos quedan escasamente 5 minutitos y medio para la primera pausa publicitaria. Javier, ¿algo sobre movilidad que quieras comentar en estos 5 minutos? Que te hemos dejado hablar poco. No, la verdad que sobre movilidad, pues poco que hablar. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo a Saúl lo conozco precisamente cuando me junté al tema de mi pasión, que son los coches. Yo también tuve la suerte que tienes tú hoy, Saúl. Yo junté la vida del motor que llevaba de forma deportiva con mi profesión, que era la venta, ¿no? Tuve la suerte de juntar las dos cosas. Y bueno, pasaron un par de cosas en mi vida, que descubrí el mundo de YouTube y fue cuando te descubrí a ti precisamente. Me hablaron de un señor que se dedicaba a hablar, que estaba ganando muchísimo dinero con YouTube. Él estaba ganando muchísimo dinero. Y con Tesla, gracias ¿no? a pagaba Tesla también. Efectivamente, y hasta Tesla le deja coches y todo. Todo el mundo paga. Sí, luego en el tiempo ya nos contaste más cosas y no era del todo cierto, pero ahí fue cuando yo conocí tu andadura en YouTube, e incluso el mundo YouTube, pues lo conocí a raíz de ahí. Ha llovido un poco desde entonces. Qué bueno. O sea, que descubriste, o sea, empezaste a consumir contenido en YouTube, ver vídeos, etcétera, a través de, te hablaron de Saúl, fuiste a mi canal, viste vídeos y luego te fuiste a ver más cosas en YouTube. Qué curioso. Claro, porque yo tenía una necesidad en ese momento, me encantaba el mundo del motor, pero claro, mi formación para vender coches era cero, no en cuanto a la venta, pero sí en cuanto a la venta de vehículos. Y entonces lo cómodo era pues tirar de YouTube. Y ahí fue cuando yo conocí el mundo YouTube y es lo que ha sustituido a los catálogos, Miriam. O sea, hoy en día mirar un catálogo de un vehículo, ¿no? ¿Para qué? Teniendo tanto youtuber que te muestra todo, ¿no? Y para muestra un botón. Por supuesto. Y además es mucho más visual, ¿sabes? Efectivamente. De hecho, cuando te entra un presunto cliente o alguien con una necesidad en una exposición, vamos, el 60% de las veces tiene algo que enseñarte el cliente a ti, ¿eh? Es algo exagerado. Viene con la lección hiper aprendida, ¿eh? Qué bueno. Yo me acuerdo de ¿quiénes eran los? ¿Cuál es la empresa esta de choferes en Madrid que tenía Teslas? Uber, tuvo Tesla durante los de Uber, que sí. todos eran, bueno, eso también fue hace unos años, y eran relativamente nuevos los Model S en Madrid, y todos los Uber que cogíamos que conducían Model S decían que lo habían aprendido a manejar el coche gracias a los vídeos de Saúl. Porque como que Uber no les había explicado nada, les había dicho toma el coche y ponte a conducir, y entonces para aprender, pues no es un coche muy intuitivo muchas veces, ¿no? Para aprender dónde estaban todas las cosas se veían todos los vídeos de Saúl. Y ahora es cuando hay que contar la anécdota, no sé si da tiempo, la anécdota de cuando dejaste a un conductor de Uber blanco, acojonado el pobre hombre, porque le activaste el Easter egg, la función está oculta de lo de Papá Noel, que cambia el display del coche, el icono del velocímetro es un trineo tirado por renos, cambia los sonidos de los intermitentes. Claro, el tío en los primeros segundos se reía, qué chulo esto, pero luego empezó a pensar, hostia, cuando termine el turno y que vuelva al coche... Claro, estaba el hombre los tenía de corbata como diciendo, me van a despedir. Ya empezó a preguntar, oye, ¿esto cómo se quita? Quítame esto, que tengo que devolver el coche. Y yo le dije, no, hombre, no te voy a... Ay, qué bueno. No me acordaba yo de eso, pobrecito. Totalmente. Mira, en dos minutitos vamos a intentar explicar, porque hoy tenía yo un tira y afloja con un compañero que lo hacemos de broma, ¿no? Pero ¿por qué Tesla ha tenido y sigue teniendo tanta trascendencia? En 2 minutitos, ¿vale? Eso lo contestas tú, ¿no? ¿Yo? No sé, es para quitarle el muerto de encima. Bueno, pues porque yo creo que son unos pioneros. O sea, hasta, digamos, Tesla, los coches eléctricos eran como le gusta llamarlos a Saúl, los Bull Macar, ¿sabes? Como estos cochecitos japoneses, como bolitas, feuchos, o sea, como una cosa muy nicho, ¿no? Muy de quién usa eso. Y entonces salió este señor con un deportivazo que era chulo y además era eléctrico. Y luego encima sacó una berlina que era bonito, funcional, era caro, sí, pero bueno, estaba en su plan que lo fuera, ¿no? Y yo creo que eso fue, básicamente, hizo algo que no había hecho nadie, ¿no? Y creo que ha continuado haciendo
cosas que no ha hecho nadie, hasta el Cybertruck, que es algo que no ha hecho nadie, y entiendo por qué. Lo del Cybertruck es un archivo que algún día deberíamos dedicar varios programas para analizarlo en profundidad. Y yo me apunto, porque me flipa hablar del Cybertruck, porque como no lo entiendo, ¿sabes? Pues me encanta hablar de ello. Pero sí, yo creo que básicamente apostó por algo que no existía hasta entonces, que era un vehículo potente, eléctrico, funcional y además bonito, además con una estética muy, muy cuidada. Y eso no existía directamente. Y él creyó que la gente lo iba a comprar y acertó. O sea, podía haberle salido mal, pero le salió bien. Bueno, pues terminamos este primer bloque, nos quedan 20 segunditos, lo que me da mi tiempo para decir que a la vuelta de publicidad empezaremos con temas un poco más sostenibles para no hablar también todo el rato de coches, que tengo que preguntarle a Miriam por esa sostenibilidad. Vamos a publicidad, que nos queda justito ese tiempo, y volvemos enseguida. Dale. En Wallbox te ofrecemos la mejor experiencia de carga para tu vehículo eléctrico. Te damos el control de tu energía para que puedas ahorrar tiempo, dinero y explorar nuevas posibilidades. Explora el futuro de la carga eléctrica con Wallbox. Bien, comenzamos el segundo bloque a la vuelta de la publicidad y como antes en el primer bloque Javier habló un poquito menos, te toca, Javier, abre fuego. Mi madre. Bueno, así en frío. No, bueno, lo que estaba comentando antes, que yo llevo siguiendo a Saúl bastante tiempo, y llevo un par de años porque profesionalmente tiene muchísimo que aportarme. Hombre, es un gran youtuber también, ¿no? Pero sobre todo por la parte profesional estoy sacándole bastante rendimiento, ¿no? Claro, se incorpora Miriam y claro, pues le da un poquito más de frescura al tema. También le da la parte bonita a la pareja, mejorando lo presente. Saúl, no te preocupes. Claro, la última... No me gusta por dónde van los tiros. En el último vídeo que publican de cómo ayudar en la ayuda contra el cambio climático, ¿no? Yo, por ejemplo, con Samuel tengo un problema que tenemos una discusión con el tema de la velocidad. Él defiende una postura... Sí, una. Pero yo estoy seguro que podríamos gobernar, él y yo juntos. Lo mismo me pasa con Germán, ¿de acuerdo? Germán y yo tenemos dos posturas totalmente distintas en el tema de la política, pero estoy seguro que los dos podíamos gobernar perfectamente. Y claro, yo estaba escuchando este entretenido vídeo, cómo los dos interactuaban, cómo se tocaban en algún momento y demás, y todo era cordial, amor, y de buenas a primeras hiciste un comentario, Saúl, que separó la música y yo dejé de escuchar hasta los pajaritos aquí. Y comentabas algo más o menos así como en la hora 1, minuto 3, por si alguien quiere verlo, pone que no tener hijos contribuye a reducir la huella de carbono. ¡Wow! Yo cuando escuché esto me quedé loco, pero loco, ¿no? Y digo, ¿pero qué está diciendo este hombre? O sea, pero claro, y lo típico, yo tengo una hija en el mundo, yo he decidido no tener más niños por muchos motivos, y por lo visto tenemos muchas cosas en común, pero claro, esto ha quedado un debate en casa tremendo, ¿no? O sea, oye, ¿esto no va en contra de la vida? Yo digo por una cosita, luego dejo que Miriam continúe, pero esto siempre ha sido súper polémico, porque es que además, cuando haces una afirmación como esa, así tan general, pues obviamente el riesgo de empezar a o equivocarte o que interpreten de una manera distinta lo que tú querías decir las cosas porque ha sido demasiado general y no has especificado todo al detalle, pues ese riesgo es muy elevado. Y claro, habrá gente que diga, ya, pero a lo mejor el problema está en que en determinados países con una población enorme o con unas tasas de natalidad y de fertilidad muy elevadas, ahí es donde tienen que dejar de tener hijos, porque en otros países, sin embargo, que no tienen ni siquiera tasa de reposición, ahí sí que habría que tenerlos. Te metes en una serie de jaleos y debates demográficos que son brutales. Pero yo, intentando simplificarlo para que se entienda, básicamente hay que entender que un humano en el planeta consume recursos. Cuanto más gente consumiendo recursos haya, más problemas, tanto en términos de emisiones como de consumo de recursos. Eso es todo. Luego ya cómo se distribuyen, qué políticas de natalidad hay, son otros debates. Yo me refería a eso. Cuanto más gente, más recursos se consumen y más emisiones genera cada una de esas personas. A eso me refería. A ver, es un tema polémico, evidentemente, porque va en contra como de una, digamos, impulso fundamental que como es básicamente reproducirse, ¿no? Entonces, de entrada no es tan drástico como no tengas hijos. O sea, de entrada es ten un hijo menos.
de los que, o sea, si pensabas tener 2, pues igual mejor te quedas en el 1, ¿no? Y también es, bueno, es por las razones que dice Saúl, pero sobre todo es en ausencia de otras políticas o regulaciones en temas medioambientales, el no tener un hijo o tener un hijo menos tiene un impacto brutal en la cantidad de emisiones y en la cantidad pues eso, de recursos consumidos. En ausencia de, si en los gobiernos y en los lugares donde vives se implementan políticas eficaces de reducción de emisiones, de limitación de residuos, etcétera, etcétera, entonces el efecto de tener un hijo o 2 menos ya es, digamos que disminuye muchísimo, ya no es tan relevante, porque hay otra serie de medidas que están amortiguando eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es también un poco el tema, que no podemos coger y aislarlo. O sea, es como si tú dices, pues bueno, si soy un tío que vive solo y no hay nadie en 50 kilómetros a la redonda y soy el único y tengo un coche diésel, bueno, pues el impacto es muy pequeño, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un tema polémico y también como lo formules, sí. También lo hice un poco para provocar, ¿no? Un poco ahí de, venga, vamos un titular, a decir, no, o sea, lo que provocaste hijos, fue un titular, claro. O sea, te digo que creaste un debate en casa tremendo porque yo lo creí una locura, o sea, que está diciendo este hombre, pero cierto es que luego entraste tú, diste tus argumentos, me imagino que montando argumentos más, detrás, que sí, no podemos hablarlo aquí, ¿no? Pero que creó un debate en casa. Pero genera muchos debates. O sea, sí que está efectivamente estudiado que realmente supone una gran diferencia en países desarrollados como los nuestros, donde cada individuo consume muchísimo. O sea, tener un hijo o más o menos en Uganda no es tan relevante. Claro. Un estadounidense, que son las personas que con mayor huella ecológica del planeta, que haya uno más o menos, sobre todo porque además estamos asumiendo que mi hijo no es que viva y ya está, sino mi hijo a su vez se va a reproducir. Claro. ¿Sabes? Si yo tengo 2 y a su vez esos 2 tienen 2, etcétera, etcétera, todos sabemos cómo funciona, ¿no? ¿Estás diciendo que son estadounidenses? Yo sé de uno que sobra, uno muy naranja, que sobra bastante, pero... Sí, bueno. Por cierto, para dar un poquito de datos... Tema... Sí, dale, por favor, datos, adelante, Samuel, adelante. Solamente para dar un dato, creo que bastante interesante, aunque es un tema que, bueno, lo dejamos para un programa de la superpoblación que vamos a tratar, ¿verdad, Germán? Algún día. Sí. Y tenemos pendiente, pero siempre miro una página que recomiendo a todo el mundo, que es worldometers.info. Sí. Y en esa página se puede ver cómo va creciendo la población, cómo van creciendo los muertos por suicidio, los muertos por... tiene muchos números que van subiendo de muchísimas cosas. Y está muy bien para ver cómo, en muchos casos, exponencialmente va subiendo población en ciertos sitios y va haciendo esto que estamos hablando, para quien quiera verlo gráficamente, porque se va a asombrar de muchos datos que tiene esa página web que realmente nos hacen darnos cuenta de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo. Y luego tenemos el tema que vivimos de prestado, ¿no? Que cada año, más o menos, cada año me hace un poquito más pronto, pero el año pasado creo que fue a mediados de agosto, ya habíamos agotado los recursos disponibles de la tierra para todo el año. Es decir, vivimos cada año 4 meses de prestado y ya vamos casi viviendo 5 meses. Entonces, todo esto, bueno, o sea... Yo creo que además requiere una consideración, ¿no? También en estas épocas pandémicas y apocalípticas que estamos viviendo, creo que todos deberíamos hacer un poco el ejercicio de decir, bueno, o sea, no estamos diciendo a la gente te voy a prohibir tener hijos en absoluto, claro. Pero es reflexiona en su impacto, en qué mundo les va a tocar vivir, en qué circunstancias y bueno, y simplemente es eso, es reflexiona, porque es un tema que... Miriam, que mi hija tiene 27 años, tengo una hija sola, porque yo también he decidido tener un hijo solo, ¿de acuerdo? En contra de la voluntad de mucha gente y los abuelos y demás, que todo el mundo aconsejaba que tuviéramos 15 chiquillos. Te entiendo, en casa, no sabes cómo, no sabes cómo. No, me imagino, y además que quién va a pagar nuestra jubilación, Dios mío. Pues se lo planteé a mi hija. ¿Quién te va a cuidar cuando sea viejo? Eso, otra cosa que dijo mi mujer, ¿quién me va a cuidar a mí? Y cuando le planteé a mi hija, oye, pues esta gente está diciendo que igual deberíamos pensar el tema de tener hijos, pues mi hija me suelta, pues igual no es tan descabellado. O sea que lo que ustedes plantean y ponen que puede ser titular, igual muchos lo estamos pensando. O sea, ustedes han puesto un debate que igual no solo lo piensan ustedes. Bueno, ese debate
ese debate, cogemos Samuel y yo ¿cómo se dice? El testigo de la carrera, y para ese programa de superpoblación que tenemos que tener, Samuel, pues ya sabes, tenemos que llamar a Miriam, tenemos que llamar a la familia de Javier. A mí la demografía es un tema que me interesa muchísimo, sobre todo porque te estás dando cuenta de que vivimos en una paradoja, ¿no? Estamos con un exceso de población en determinados lugares y luego, por ejemplo, en España lo tenéis muy cerca porque tenéis todo lo que llaman ahora el movimiento de la España despoblada, ¿no? O sea, no es solo un problema de números, es un problema de distribución, que eso es muy importante. O sea, tenemos sitios absolutamente saturados, megaurbes de 20 millones de personas, y luego kilómetros y kilómetros cuadrados de sitios donde no hay nadie. O sea, y eso también es muy poco eficiente, ¿no? En términos de consumo de recursos. De consumo de recursos, de economía, de ecología y de todo, ¿no? Por cierto, apunte para nuestros oyentes de Radio Las Palmas, evidentemente Miriam se refiere a España porque nos hablan desde París, ¿vale? A los seguidores de Saúl no hay que decirles nada porque ya lo saben, pero a los oyentes de Radio Las Palmas sí, que Miriam nos hablan desde su domicilio en París. Que por cierto, ¿qué tal París en estos días de atmósfera saludable? Maravilloso. O sea, está el cielo como no lo he visto nunca. Aquí, azul. No, es una de las peores ciudades de Europa, porque tienen una dieselización del parque móvil brutal y, en serio, es una de esas ciudades donde huele. O sea, ya no es cuestión de que te hayan ido a medir y hayas visto en un estudio que... es que huele. Lo masticas. Huele. Masticas el aire contaminado, las partículas, los óxidos de nitrógeno, lo hueles. Y de repente, cuando todo el mundo se queda encerrado en casa y ya no hay ningún coche casi circulando, ves una diferencia brutal. Pues como dato, las emisiones de CO2 en París han caído un 70% desde el inicio de la cuarentena. O sea, y yo te lo digo, yo salgo a correr porque aquí podemos salir a correr, ojo, desde el principio, y corro mejor. O sea, no es ninguna tontería. Tu rendimiento deportivo mejora. Y dices, pero si no he hecho nada, ¿no? Y hablando con otra gente, dices, oye, me está pasando esto, a ti también. Exacto. Y no nos damos cuenta, pero simplemente el hecho de tener un aire muchísimo más limpio y respirable, oye, de repente sales a correr y aguantas más, acabas menos cansado, luego duermes mejor y dices... Y no, como que no hacemos esa asociación, ¿no? En nuestro día a día, y porque supongo que estamos tan acostumbrados ya que ni lo piensas, ¿no? Desgraciadamente. Claro. Pero es flipante, dices. Y eso ya ves tú, eso fue como a las 2-3 semanas de estar encerrados. O sea que fíjate, nos quitamos de en medio 2-3 semanitas y oye. Lo hablábamos en el programa anterior. A ver, le toca, a ver, Saúl, dale. Venga. Solo quería apuntar que hay una serie de ciudades y regiones en Europa que tienen un problema gravísimo de calidad del aire. Madrid y Barcelona en España, París en Francia, toda la zona norte de Italia, pero en concreto Milán. Y luego tienes ahí un aglomerado que ya la cosa trasciende las ciudades. Empieza ahora la cosa por Bruselas, pero se junta la nube tóxica con Países Bajos y con todo el oeste de Alemania. Ahí tienes otra nube tóxica permanente. Y todo eso proviene en su inmensa mayoría del tráfico rodado. Y ahí en cuanto metes a la gente en sus casas, no les dejas sacar más el coche, se nota, pero en cuestión de unas semanas se nota una mejoría de calidad del aire brutal. A lo mejor en Canarias no se nota tanto, hay otros factores, calima, no sé qué. Pero vamos, cosas, ya te digo, ciudades como Madrid o Barcelona. Precisamente porque tienen calima. En sitios así, donde te puede venir una calima de estas, ahí donde lo notas más. Sí, pero digo que es por factores distintos. Que no depende tanto de que tengas el coche o no, cuántos millones de coches están circulando, no, depende de otros factores también. Pero yo creo que si de algo nos está sirviendo la cuarentena es para darnos cuenta de muchas cosas. Sí, de muchas cosas. Bueno, Samuel, ¿querías apuntar algo? Sí, que en el anterior programa hablamos del tema de contaminación y pintamos el mundo un poquín negro, ¿vale? Y ahí es cuando aclaramos bien el tema del CO2, cómo subió en aquella época, pero normalmente aquí no nos damos absolutamente nada de cuenta del CO2 porque tenemos los alisios que por mucho que contaminemos se llevan todo lo que tenemos. Entonces aquí da igual y no hemos notado diferencia. Pero el tema del rendimiento deportivo, el tema de simplemente salir a correr, hace que es que hay más oxígeno en el aire, simplemente. Es así de simple. Claro, y volviendo un poco al tema de los niños, ¿no? También dices, bueno, ¿qué aire quiero que respiren mis hijos? Suena esto un poco como a la señora esta de los Simpsons, la de ¿qué pasa con los niños? Pero ciertamente
O sea, si lo piensas, dices, bueno, yo soy una persona adulta, digamos que tengo una capacidad de elegir, ¿no? Yo puedo elegir venirme a vivir aquí o allá, o fumar o no fumar, pero mi hija o mi hija no. Entonces, le estoy haciendo respirar esta mierda, hablando en plata, y creándole igual un problema a futuro, pues vaya. Bueno, pues eso me lleva inevitablemente a la pregunta del millón. La humanidad es básicamente incapaz. Yo creo que eso está claro. ¿Cómo narices hacemos que la gente vea la luz como la vio Javier en su momento cuando empezó a ver los vídeos de YouTube? Chicos, porque vaya trabajo titánico que tenemos por delante, ¿eh? Venga, Hombre, te toca, Miriam. El COVID, en ese sentido, creo que ha ayudado bastante, ¿no? O sea, lo cierto es que es un poco triste porque ha tenido que venir una cosa tan bestial como una pandemia hipercontagiosa para que pongamos el freno y nos encerremos en casa y empecemos un poco a recuestionarnos toda nuestra existencia, ¿no? Pero de entrada yo creo que, yo sé que, o sea, lo has pintado muy negro, pero yo no creo que sea tan negro. O sea, yo a veces también soy un poco pesimista con la humanidad, pero también al mismo tiempo veo que hay muchos movimientos y mucha gente que está empezando a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los tan denostados millennials en tantos aspectos también son gente que está, por ejemplo, respecto a nosotros o a nuestros padres, mucho menos obsesionada con poseer, ¿no? No son gente tan interesada en tener un coche, tener una casa, tener 1000 historias, sino mucho más interesados en experiencias. En hacer, ¿no? En vivir. Eso ya de entrada supone un cierto cambio de paradigma respecto a lo que venimos de acumula, y cuanto más acumules, más feliz, entre comillas, vas a ser. O sea, que ya de entrada hay generacionalmente hay un cambio. Y luego, pues, yo soy de las que piensa que a la gente, pues, hay que educarla. O sea, realmente, sí, de cierta manera, ahora mismo todos podemos salir y tener la información como ha hecho Javier y meterse en el canal de Saúl y empezar a informarse, pero si la gente no lo hace, pues si Alá no va a la montaña, pues la montaña tendrá que ir a Alá. Y yo creo que aquellas personas como nosotros que estamos informados y que tenemos un poco la visión más amplia, tenemos la obligación de hacer cosas como este programa para, digamos, precisamente para educar a la población. Y luego además, por último, está el tema siempre, mientras no cambie el sistema capitalista, el tema del bolsillo. O sea, al final, esto es como todo. ¿La gente por iniciativa propia iba a dejar de utilizar bolsas de plástico? No. Prohibimos las bolsas de plástico. A tomar viento. Ya no hay bolsas de plástico y te las voy a cobrar a tanto. Y la gente dejó de utilizar bolsas de plástico. O sea, no porque lo mismo, no porque nos hayamos convertido en excelentes personas ahora, sino porque, pum, pues ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y como esto, pues con muchas otras cosas, tanto a nivel, por ejemplo, de promover productos locales, energías renovables, lo que hablabas tú de pues poner un IVA cero a los vehículos eléctricos. Es decir, si a la gente se lo pones fácil, si escuchas sus necesidades y se lo pones fácil, te aseguro que la gente siempre va a responder, siempre. Saúl, tú dijiste que no te ibas a dedicar a la política, ¿vale? Pero creo que estamos teniendo un valor en alza a mi izquierda. Iba a decir a tu derecha, no, a mi izquierda. Eso. Mira, a mí me gustaría añadir aquí un tema, y es que, hablando de política, ¿no? También hay responsabilidad por parte de los dirigentes. Y me da igual dirigente de empresa que dirigente de un organismo internacional o dirigente de un país. Lo que no se puede permitir es que se ponga en marcha un sistema en el cual, para yo producir muy barato, estoy generando una serie de lo que se llaman externalidades negativas. Es decir, que estoy jorobando el medio ambiente, estoy contaminando porque tengo que traer ese producto o las materias primas con las que fabrico el producto de no sé dónde, cargarme un país con una mina, barcos que transportan, etcétera, etcétera. Nos lo imaginamos, ¿no? Para yo poder tener un teléfono móvil, ha habido un niño en Congo en condiciones de semiesclavitud cavando en una mina artesanal y eso nos da igual y compramos el móvil, y al final hay un momento en el que tú dices, bueno, a ver, ¿por qué el peso de esta responsabilidad tiene que recaer siempre sobre el consumidor? ¿Por qué no pones tú, dirigente, una serie de mecanismos en marcha para que si una empresa que produce estas cosas, del producto que sea,
con una serie de consecuencias externas para la salud de personas que han trabajado en la cadena de aprovisionamiento, para emisiones del transporte, hasta que llega a tus manos ese producto. ¿Por qué no le haces a esa empresa pagar por todos esos costes? Porque claro, lo que está sucediendo es que el teléfono es barato porque la gente que está enfermando en no sé qué país debido a las emisiones del transporte, estoy inventándomelo sobre la marcha, pero básicamente ese es el concepto. Todos esos costes sanitarios de curar a esa gente lo pagan otros. Tú no lo pagas al comprar el teléfono y no lo paga tampoco la empresa que ha fabricado y te vende el teléfono. Esas son las externalidades negativas. Es decir, otro ejemplo que está muy de moda, comprar cosas en AliExpress o Alibaba o cuál era la web. Una de estas. Y te traes cosas de China muy baratas. Claro, muy baratas porque a nadie de todos los que están involucrados en el proceso, desde que se fabrica aquello en China hasta que llega a la puerta de tu casa, a ninguna de las grandes empresas involucradas en todo ese proceso se les ha hecho pagar lo que de verdad cuesta. Ahí es donde hay que intervenir también, ¿no? Hay determinados productos, y aquí vuelvo ya a lo mío, mi favorito. Un mega SUV diésel V8, un Bentley de estos, o lo que sea, un mega monstraco de esos, ¿cómo demonios puede estar vendiéndose al precio que se está vendiendo? Eso tenía que costar un cero más. Y repostar el combustible, el diésel en ese depósito también tenía que costarle un cero más. Ahora, el diésel para el tractor del tío que está currando en el campo, ese no. Ese tenía que tener un precio diferente. Ahí es donde hay que actuar. Un tío que compra una cosa por lujo y por capricho no puede permitirse que el precio que pague al final sea irrisorio y otros, por otro lado, están pagando las consecuencias de haber consumido ese producto. Ahí hay que meter mano. Exactamente. No, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Samuel. ¿Datos? ya le voy calando. ¿Micro? Sí, porque no te oímos, Samuel. A ver si te escuchamos. Nada, tenemos ahí un pequeño problema. Ahora sí. Es que estaba simplemente, como estaba escribiendo antes, lo que te comentaba, en el anterior programa hablamos de las etiquetas medioambientales, que no sé también qué opinará Saúl de eso, en la cuestión de en los productos poner la huella de carbono que tienen. Es tan fácil como que la gente se vaya dando cuenta de eso. Y también, tras el anterior programa, un poquito, como dijimos, negativo, también hablando del tema del precio del petróleo, después de todo lo que ha pasado, de que el precio del petróleo haya bajado, y ahora el posterior rebote del precio del petróleo y no bajar la producción, y a partir de ahora no se va a fabricar tanto petróleo. Eso va a hacer que después de aquí a 5 o 10 años el precio del petróleo suba. Por lo tanto, también a mí se me junta otra duda más, que es con la escasez de petróleo de aquí a 20 o 30 años y con esta subida de los precios, yo personalmente, ya yo lo he dicho en círculos cercanos, me preguntaría a la hora de comprar un coche de combustión a día de hoy si mi coche de combustión dentro de 5 o 10 años tendrá petróleo o por lo menos a precios normales o precios permisivos. Para mí me preocupa sinceramente y sobre todo a través de esto que estamos pasando ahora, que pueda llegar a pasar eso y que alguien que se compre un coche a día de hoy, dentro de 5 años esté pagando a 3, 4, 5 euros el litro de gasolina o de diésel. Y es algo que creo que puede pasar. Y creo que es una cuestión muy, muy válida, porque y me parece que, bueno, pues eso, que tienes una visión muy, muy clara en ese sentido y es cierto, porque es verdad que yo es una cosa que ya me empecé a dar cuenta hace unos años de decir, bueno, yo creo que este es un barco, porque yo trabajaba indirectamente para el sector del petróleo también, yo creo que este es un barco del que quiero saltar, porque claro, a mí me quedan muchos más años de carrera profesional de los que yo estimo que le queda de vida a la industria. A la industria de vida, o sea, al menos de esta manera tan espectacular que tiene ahora, ¿no? Y es verdad que yo creo que es un planteamiento muy válido el que plantea Samuel en cuanto a, bueno, si me compro un coche de gasolina o diésel ahora, de aquí a 5 años, porque la mayoría de la gente dentro de 5 años sigue teniendo el mismo coche. ¿Cuánto voy a estar pagando? O sea, y si no, pues bueno, los gobiernos van a seguir subvencionando eso, porque yo creo que también es una de estas cosas que el COVID nos está dando, ¿no? O sea, ahora mismo va a haber que subvencionar muchísimas cosas. ¿El petróleo y la industria va a ser una de ellas? Pues lamentablemente es lo que pretenden y eso es lo que me tiene a mí tan estresado en las últimas semanas, y tú puedes confirmarlo, de curro que tenemos para intentar luchar contra eso y evitarlo. Sí. Pero, a ver, la reducción del límite de emisiones, o por lo menos la petición de aplazamiento, Saúl, eso tiene que estar al orden del día. Sí.
Lo que se está intentando luchar, sobre todo ahora en Bruselas, es que todas estas mega empresas, sobre todo en el sector del automóvil, sobre todo también en el sector de la aeronáutica, la aviación, perdón, que van ahora a pedir dinero a los gobiernos, pues se está intentando luchar para que, de acuerdo, hay que rescatar y hay que ayudar a estas empresas. No se puede permitir que de repente quiebren no sé cuántos mastodontes de la industria y vayan millones de personas al paro. No se puede permitir. Pero lo que tú tienes que hacer es ayudar a esas empresas, no para que continúen como antes, para que continúen volando donde les da la gana, como les da la gana, emitiendo lo que les da la gana, sin pagar impuestos al queroseno, que las aerolíneas no pagan impuestos por el queroseno. No puedes permitir que los fabricantes de automóviles continúen fabricando todos los días el gasolina y los SUVs que les dé la gana, sino que, oye, mira, te voy a dar 5.000 millones de las arcas del Estado, dinero de todos los españoles o todos los franceses. Digo franceses porque el ejemplo que estoy poniendo de 5.000 millones es lo que acaba de hacer el Estado francés. Se los ha dado a Renault. Coño, ya que les das esa pasta gansa, por lo menos ponles condiciones. Prohibido repartir dividendos. Prohibido continuar desarrollando nuevos motores diésel. Prohibido vender motores a combustión más allá del año 2030. O sea, ponles condiciones. Porque es que si no, vamos a volver a lo anterior. ¿Queremos volver desde lo anterior, a la nube tóxica? No, ¿verdad? Esa es la ocasión de aprovechar y reconducir un poco las cosas. Pues hoy ya salía diciendo el O'Leary, el bocachancla del presidente de Ryanair, que en cuanto le dejen, que va a tirar los precios como nunca, para que la gente se vuelva... O sea, los va a poner, pues no sé, si ya los ponía a 10 euretes, pues yo qué sé, los va a regalar o algo, pero ya salía él diciendo que... O sea, hay mucha gente como él que no tienen previsto en absoluto cambiar su modelo de negocio, venga lo que venga, ¿eh? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que meter mano, es la ocasión para aprovechar y meter mano en eso. Yo es la pelea que tengo con Javi, que es el tema, ¿por qué decimos lo de la velocidad? Yo digo porque realmente el ritmo de vida que llevábamos antes de todo esto para mí es insostenible, pero podría ser sostenible si simplemente yo tengo el tema de un poquito de aviones y tal por el tema de drones, ¿vale? Y eso es el poco conocimiento que tengo de ese sector que no conozco para nada. Pero sí que sé que hay unas velocidades mínimas de vuelo donde el avión es más eficiente y que a día de hoy esas velocidades no son las que se llevan. Se va un poquito más rápido para llegar antes, porque prima llegar antes. Cuando realmente podríamos hacer los vuelos más sostenibles simplemente bajando la velocidad de vuelo a la más eficiente. Los vuelos durarían un poco más, pero podríamos seguir teniendo los vuelos como los tenemos a día de hoy. Es la única forma sostenible y eficiente que veo de mantener eso. Samuel, nos vamos a pausa publicidad porque nuestro avión va a toda velocidad. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en este último bloque de 26 minutos que por supuesto no va a dar para todo lo que queremos tratar. Nos vamos con la industria del automóvil. Saúl, pregunta dolorosa, escabrosa, sangrante, motivo de muchas úlceras gastroduodenales, etcétera, etcétera. ¿Por qué demonios la industria del automóvil sigue fabricando coches combustión pura 100% que sobrepasan el famoso límite de 95 gramos de CO2 por kilómetro? Joder, hay muchos bonus que pagar a muchos directivos, tío. ¿De dónde te crees que sale el dinero? Ahora más en serio. Esta gente está ahí, no son hermanitas de la caridad, está ahí para hacer dinero. Tienen unos consejos de administración, tienen unos accionistas y hay unos objetivos que conseguir y unos resultados que presentar. Y entonces estamos en un momento en el cual tienen ya muy pilotado y muy rodado el negocio de fabricar motores a combustión interna, ya sea gasolina o diésel. Les da unos beneficios inmensos. Si encima le metes una carrocería tipo SUV, le bajas el segmento, pero le subes el precio y se lo cuelas al incauto comprador que no pilota mucho de industria y tal y cual, y dices, esto es la bomba, vas a fardar como el que más. Y te vendes un SUV, pues oye, más margen de beneficio. Y al final es de lo que se trata, márgenes de beneficio. Entonces, desarrollar un motor eléctrico, un sistema de propulsión eléctrico con su batería y tal, tiene unos costes de desarrollo de nueva tecnología que al principio lo único que hacen es quemar y quemar y quemar más dinero hasta que más adelante, años después, empiezan a haber beneficios. Y por el otro lado, ¿qué tienen? Pues un motor diésel o un motor a gasolina al cual le hacen la enésima evolución
y continúan con la maquinaria dando vueltas y haciendo pasta y ups, es que esto contamina y envenena el aire y resulta que si nos pasamos de listo nos caen multas y la gente puede enfermar, pero todo eso da igual, porque queremos seguir haciendo dinero. O sea, se resume en eso. Y por eso hay normativas que ahora mismo están apretándoles las tuercas cada vez más a los fabricantes, porque de no haberlas, los tíos estarían emitiendo lo que hiciera falta para envenenar a toda la población si hace falta, con tal de seguir engrosando la cuenta de resultados. Es así, y no, esto no es solo la industria del automóvil, cualquier industria. Alimentación, farmacéutica, lo que haga falta. Aquí tenemos 26 minutos, no, necesitamos 26 horas para empezar a irse por las ramas y hacerse el árbol entero. Es lo que hay, el dinero es lo que pilota este mundo a día de hoy. Entonces, y luego además, en lo que comentabas antes, de por qué en Estados Unidos hubo más repercusiones que en Europa, está también el hecho de que estas empresas, o sea, realmente la Unión Europea, bueno, está manejada por Francia y Alemania, y donde se residen los principales grupos automovilísticos de Europa, en Francia y Alemania. Entonces son, digamos, las niñas bonitas, ¿no?, de esos dos países. Y claro, si este escándalo hubiera sido a la inversa y en lugar de haberlo desatado Volkswagen lo hubiera desatado Toyota, probablemente Europa les hubiera crujido a multas. Pero es que son empresas muy potentes, muy grandes. O sea, en Francia, lo acaba de comentar Saúl, los 5.000 millones que les acaban de inyectar a tus amigos de Renault, ¿no? ¿Sabes? O sea, son empresas, no diría que intocables, pero prácticamente, ¿no? Entonces, eso también es un factor que pesa mucho a la hora de... O sea, poca gente se atreve con esto. Entonces, tiene que haber, pues eso, un movimiento de base que la gente lo pida, ¿no? Es como... No sé si conocéis la historia del señor, cuyo nombre no recuerdo ahora, que de manera casi individual montó la lucha contra el plomo de la gasolina. Sí, buenísimo. Fue... Si tenéis ocasión de verlo, está en la serie de documentales de Cosmos, la nueva, en Netflix, y fue un poco el mismo caso. O sea, nos estaban envenenando con plomo en la gasolina, impunemente, y sabían que eso era malo. Y fue un señor, uno, el que se dio cuenta de eso y le costó, bueno, casi la vida. Thomas Midley, gracias a Wikipedia. Thomas Midley, y fue básicamente un David y Goliat. Era él solo versus toda la industria automovilística en Estados Unidos y ganó. Pero porque él empezó a hablar de eso, se empezó a crear una conciencia y ahora mismo no hay gasolina con plomo, ¿no?, en países del primer mundo. No sé si en el tercer mundo queda, pero yo la última vez que fui a Marruecos hace 10 años había súper. Flipé. Sí. Pero te quiero decir que muchas veces, o sea, ellos no lo van a hacer, salvo que les obliguemos. ¿Y cómo les podemos obligar? Pues eso, con presionando a nuestros gobiernos y con gente valiente que se atreva un poco a dar ese paso. Y no comprarle los productos que sabemos que son perjudiciales, evidentemente, ¿no? Claro, pero ahí tiene que haber una labor pues eso, de conciencia. Si no estás bien informado o estás muy mal informado, que es lo que suele suceder hoy en día, con mucho blog y mucha página web con cero información contrastada, pues la gente le dice, pues yo he visto que el diésel no es tan malo porque me lo dijo mi cuñado que lo vio en no sé dónde. Y hay Correcto. Mucho de eso también, ¿no? Entonces, yo quería hacer un comentario al respecto, si Germán me lo permite, y es que, claro, habla del tema de los sub, Saúl, y claro, hay dos formas de atender al mercado, ¿no? Crear la necesidad y que la gente compre o atender a la demanda que haya. Y el tema de los sub es que queremos ir a comprar el pan con un sub, y si es posible, calentarlo 5 minutos antes de ir a comprar el pan. Entonces, claro, los fabricantes ahora mismo lo que están haciendo es simplemente atender un mercado. La gente pide diésel, toma diésel. La gente pide gasolina, toma gasolina. Y la gente pide un sub para andar por una ciudad y que le tienen que dar un sub. O sea, simplemente, en este caso, con el tema de los subs, se está atendiendo un mercado. Tenemos la manía de echarle la culpa a los políticos de todo. Y yo creo que en este caso es lo que dice Miriam, ¿no? Que también tenemos nosotros que hacer un examen de conciencia y empezar un poquito cuáles son las necesidades. Ya incluso Samuel lo ha dicho en un par de ocasiones, ¿no? Que pensemos que igual no nos hace falta un vehículo tan grande para andar por ciudad y para andar 2 personas o para ir solo una persona a trabajar. Yo creo que todo lo que estamos hablando hoy
tiene que ser también una forma oye, autoexaminarnos todos y aprovechar estos días también para pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo y olvidarnos de la política, olvidarnos de todo lo que nos venden y pensar realmente qué es lo que nos hace falta, ¿no? Y desde nuestra humildad y desde nuestro encierro en casa, pues algunos nos hemos... te digo, no me siento orgulloso de lo que estoy diciendo, pero nos hemos animado a separar la basura, algo tan sencillo como separar la basura y que nunca me lo había planteado hasta que, bueno, pues han sido mis intervenciones en este programa. Porque el tema de comprar un vehículo eléctrico lo hice por tema económico, no por tema ecológico. Y eso fue lo que me hizo saltar a la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con Vivian que deberíamos pensar también en nosotros y ver cuáles son nuestras necesidades y de vez en cuando también echarnos un poquito la bronca, ¿eh? Entonces palo no, sino zanahoria, ¿no, Saúl? Palo a las industrias, zanahoria a los compradores. Incluso también zanahoria a las industrias, ¿sabes? Hay una mezcla de ambas cosas. Antes mira, quería aportar dos cosas. Una, la primera, un mea culpa, porque antes solté el nombre del primer científico que encontré en una búsqueda rápida y aquel era el señor que desarrolló el utilizar plomo en la gasolina. Pues mira, ese no. Malo, ese era el malo. Corrijo, perdón, fe de rata. Claire Patterson ese es el científico que dedicó toda su vida a la lucha en contra de utilizar plomo en las gasolinas. Claire Patterson. En fin, y el segundo apunte. Esto que tú decías de los SUVs, esto es claramente un ejemplo de algo que fue creado. Luego ya, una vez creada la necesidad, a día de hoy, año 2020, sí, la gente lo quiere, la gente lo demanda, pero se creó. El porcentaje de vehículos con carrocería tipo SUV o crossover que se vendía en Europa en 2010 era menos del 10%, o menos del 5%, me atrevo a decir. Y el año pasado, en 2019, creo que se vendieron cerca del 40%. ¿Por qué? Porque le dejan mayor margen de beneficios a los fabricantes. Al final volvemos a ver siempre es el dinero. Claro, y además tienes que tener en cuenta que es que este es un tema un poco complejo, porque al final dices, es que la gente lo pide. Sí, la gente lo pide, pero la gente lo pide porque tú llevas convenciéndola de que lo pida años. Ten en cuenta que los equipos de marketing de todas estas empresas son poderosísimos. Tienen psicólogos, tienen sociólogos, tienen un montón de gente que está ahí solo para ver cómo se la vaya a colar. Entonces empiezan a bombardearte con anuncios. Antes el SUV era pues como el todocamino, ¿no? El tío aventurero que se iba ahí de caza o a explorar y tal. Y lo dijeron, no, queremos vender más de estos. Pues ya era la mamá que se iba a hacer la compra, que quedaba con las amigas, ¿qué tal? Entonces te empiezan a bombardear con eso, con mensajes que a ti te llegan como consumidor. Entonces dices, pues este coche puede ser para mí. Claro. Es que mi amiga se ha comprado uno y está súper contenta. Y entonces empiezas, que ese es el fin último de todo marketing y publicidad, es que tú interiorices como deseo propio aquello que la empresa te quiere vender, ¿no? Que tú digas, no, es que es lo que yo necesito, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de mi santa madre, que de coches entienden hay menos, y le acaban de endiñar un SUV, ¿sabes? Y me decía, y cuando me lo comentaba contentísima, me decía, es que es lo que necesito, porque necesitaba algo más grande y tal. Y claro, le dices, pero si no es más grande, pero si es que te han subido la carrocería y te lo han endiñado. Sí, pero claro, dices... Es más cómodo para entrar y salir. Claro, eso, te dicen todas estas cosas y mi madre está convencida de que es ella la que ha tomado la decisión en base a lo que ella necesita. Por es como, supuesto. No, pero ha sido un vendedor que te ha visto el perfil y ha dicho, a esta le endiño un SUV, ¿sabes? Sí, y lo ha conseguido. Los vendedores de coches, de verdad, esta gente, esto vendemos. Utiliza la emoción para convencer no se puede. No te puedes fiar de ninguno, Miriam. Claro. Pero al final es lo que tú decías también, Javier, que frente a ese bombardeo, y no solo, como dice Saúl, de coches, sino de básicamente cualquier producto, o sea, ahora que estamos sin poder comprar o sin poder comprar de manera normal, también yo, por ejemplo, yo misma me he dado cuenta de que muchas de las compras que efectúo son puramente irracionales, porque porque he caído en la trampa, y mira que estoy estudiando marketing y no debería caer, ¿sabes? Pero caes porque está diseñado para que caigas. Y ahora que no podemos caer, de repente te das cuenta y dices, bueno, es que no me ha pasado nada. No me he comprado nada de ropa en 2 meses, ni me he comprado nada de tal, y mi vida sigue igual de bien y no soy más infeliz, ¿no? Entonces, creo que sí, que cuesta, es verdad que cuesta, porque estamos sometidos a una presión muy, muy grande por parte de grandes empresas, pero bueno, o sea, se puede
vivir con menos y desde luego vivir con cosas mucho mejores. Mira, os cuento, comparto con vosotros una pequeña anécdota, un chismorreo. En Volkswagen yo tengo contactos con algunos, pues bueno, gente bien colocada en el mundo de la industria del automóvil, y al parecer hace un tiempo, hace unos 4, 5, 6 meses no más, en Volkswagen hubo una reunión de directivos y había bastante presión porque de cara a una próxima junta de accionistas estaban debatiendo ahí que cómo podían justificar ante los accionistas que sin haber demanda para vehículos eléctricos fueran a invertir semejantes cantidades de dinero en un programa de desarrollar vehículos eléctricos y tal y cual. Y no sé si fue Herbert Diess, que es el CEO de Volkswagen, sí, o otro directivo alto en la compañía, que dijo, ¿cómo que no sabemos si va a haber demanda? Vamos a ver, somos Volkswagen, nosotros creamos la demanda. Exacto, exactamente. Es eso, ese tipo de empresas, lo que tú has dicho, tiene un ejército de psicólogos y de sociólogos que se ponen a trabajar y hace que todo el mundo desee un vehículo eléctrico. Y eso solo se dará el día en el que vean que pues, hay una normativa que tienen que cumplir. Si no la cumplen, le caen miles de millones de euros de multa. Y entonces dicen, un momento, vamos a empezar a vender eléctricos. Y a partir de ahí se pone la maquinaria en marcha. Y ya está. Una vez que solucionen los problemas de software, que eso nos daría también para otra hora y media. Seguramente. O dos por lo menos. Samuel. Hay que tener en cuenta lo que acabamos de comentar respecto a la necesidad y lo que realmente es útil. Lo hablábamos también al principio y yo puse el coche por ser aquí el más económico que a día de hoy tenemos eléctrico. Con el app, cuando tú pruebas una app o pruebas un coche utilitario simple, te das cuenta de que para el 90% de tus cosas te vale. Y que tienes que llevar cuánto peso de más. Porque yo normalmente decía, bueno, es que tengo que llevar 1.500 kilos de peso porque tengo que llevar un eléctrico y tengo que llevar una batería. Pero cuando pruebas un coche que pesa 1.200 y ya tiene esa batería, te das cuenta de que, primero, los eléctricos no son tan pesados como dicen. Hay coches de combustión de más de 1.200 kilos. Entonces 2000. Ahí ya llega un punto en el que te das cuenta de, es que este coche, no, es decir, después tú dices, es que es pequeño, pero si te quitas los prejuicios que te han inculcado en el marketing, como bien decía Miriam, es un coche que para el 90% de la gente le valdría y solamente gastaríamos 1/3 de la energía que utilizaríamos aunque fuera eléctrico más grande. Y es algo que hay que, no sé, que vemos la necesidad de que, yo qué sé, que inviertan en el marketing ahí, que vendan mucho ese tipo de coches. Que los venderían muy bien y ganarían mucho dinero con eso. Tengo que aprovechar. Me vendo como de crecimiento. Hemos pasado de una Opel Vivaro a un Smart de 2 plazas. O sea, eso es ahorrar espacio y todo. O sea que. Y ahora dime que metéis lo mismo en el Smart y ya me pego un tiro. Te sorprendería lo que hemos metido en el Smart. Te sorprendería. Oye, yo en el app, es verdad, sí. Lo que yo metía en el app, porque claro, cuando Chloe nació yo tenía el app y yo tenía que meter el capazo, el asiento de la niña, el tal, y lo metía, y el marido. Y lo metía. Sí. O sea sí. Que, y el perro. Que sí, había veces que era aquello, íbamos como el camarote de los hermanos Marx. ¿Cómo viajaban las familias en España en los años 50 o 60 con los 600? Exactamente. Pues ya está. Claro, pero luego te das cuenta, además, lo que dicen, que la inmensa mayoría de los trayectos que hace uno en coche los hace solo. Sí. O sea, sí. Y realmente para ir tú solo, y eso no son trayectos. La gente sí que además me hace muchísima gracia porque te dicen, ya, pero es que lo quiero para viajar. Bueno, vale, ¿cuántas veces viajas tú en coche al año, Calamar? Exactamente. O sea, una, dos. Cierto. O sea, ¿sabes? Es como si me dijeras, yo qué sé, un ejemplo un poco absurdo, que te vas a comprar unos zapatos de tacón de 1.000 euros Christian Louboutin porque una vez al año te vas de fiesta. No lo harías. Dirías, pues si te lo vas a poner una vez al año, pues no lo vas a hacer, ¿no? Es una inversión estúpida. ¿Verdad? Y con el coche sí se hace. Pues la gente te dice que quiere un coche grande porque cuando viajo dices, ¿pero tú viajas? No. Claro. Entonces, pero eso pasa mucho, ¿no? La gente se pone siempre a pensar en ese tipo de cosas como que hay un complejo del coche pequeño, ¿no? Pero yo creo que todo eso se puede reventar. En España había mucho complejo también de las cosas de segunda mano. Y llegó Wallapop y reventó aquello. Sí. Y dijo, comprar cosas de segunda mano es eficiente, es ecológico y no te convierte en un tieso, ni en un pobre, ni en un desgraciado. Sino, es más, es una compra inteligente, ¿no? Pero a veces tiene que irrumpir una empresa para que, digamos, te cambie un poco el chip. Pues en esto es lo mismo, es decir, no necesitas un coche, ¿sabes? Yo qué sé,
Dime uno muy grande. Es que soy muy mala con las marcas de coches. Un e-tron. A ver, Javier. Eso, un e-tron, o sea, un e-tron, sí, es eléctrico, pero realmente, ¿quién necesita, entre comillas, un e-tron? Un e-tron lo compras por estatus, no nos vamos a engañar. Es estatus, ¿no? Pero entonces, si la mayoría de nosotros el estatus nos da más o menos igual, pues ya está, le has quitado ya el leitmotiv de la venta. Entonces ya vas a ir directamente al corazón de aquello que necesitas y dices, pues si yo con una app tiro millas, pues tira con tu app y te has ahorrado miles de euros que puedes utilizar para otras cosas mucho más enriquecedoras, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo volando como los aviones de antes. Rápidamente, ¿qué va a pasar? Porque si nosotros lo que hacemos seguimos vendiendo coches de combustión, lo que está claro es que las multas van a llegar. Esas multas se van a repercutir en el consumidor. Saúl. Sí, supongo. A ver, habrá un parte del impacto que lo tendrá que absorber la empresa, pero otra parte acabarán repercutiendo en el precio de venta hasta donde puedan, porque ellos también tendrán sus estudios para saber hasta qué punto pueden subir el precio. Todo está limitado. Si lo suben demasiado, ya no lo venden. Así que... Y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Esto de los 95 gramos, es bueno recordar que es una media. O sea, cada fabricante tiene su objetivo realmente. No es 95 para todos, sino que todos tienen uno personalizado en función de una serie de características y la media es 95. Pero eso es hoy. Para 2025 tendrá que reducirse un 17,5% y para 2030 un 37,5%. Para el año que viene, en 2021, en Europa, en la Comisión Europea, vamos, va a haber una revisión de esos objetivos. Y todos los indicios ahora mismo indican que esos objetivos de reducción del 17,5% y 37,5% se van a aumentar. Va a ser más ambicioso aún. Así que a día de hoy los fabricantes no tienen ninguna otra vía de conseguir montar un negocio sostenible a futuro en 5 o 10 años que la electrificación. Si de aquí a entonces consiguen inventar otro sistema que sea cero emisiones sin tener que usar un motor eléctrico y una batería, pues bienvenido sea, porque esto va de emisiones de CO2. Pero es que no tienen otra, ¿eh? O sea, tienen que electrificar más y más y más según pasen los años. Vale, y rápidamente, ¿y qué hacemos con el amigo de Miriam de Ryanair? Madre mía con eso. Porque ostras, la aviación la llevamos cruda, ¿eh? Sí. Hombre, hay un tema que puede jugar en favor en contra del Boca Chancla. Y es que hay mucha gente que ahora mismo tiene un cierto miedo a volar. Y por todo el tema de los contagios y demás. O sea, que este tío dice que en cuanto le dejen, ¡pum!, venga, los vuelos a 10 céntimos. Bueno, lo que sea. Pero... de entrada, va a haber unas normativas muy estrictas. O sea, creo que va a haber, pues eso, un asiento de cada 2 y cosas de eso. O sea, directamente ya no va a poder llenar los aviones. Y eso ya es mucho dinero perdido para Ryanair, que de lo que se trata es de meterte como ganado y llenarlos, pues, no van a rentabilizar. No van a rentabilizar, eso por un lado. Y segundo, que también hay mucha gente que entrada ya este año, muy probablemente la mayoría de nosotros no vamos a coger un avión para irnos de vacaciones o para hacer turismo porque sí o tal, que es de lo que vive. O sea, la gente profesional, business, no va en Ryanair, ¿sabes? Entonces, eso por otro lado. Y también es eso, el miedo a los contagios, ¿no? Y ese es un tema importante, que la gente es como en un aire que está recirculado, como es el de un avión, durante X horas me voy a meter con gente, vuelo de bajo coste... pues quizá me lo salto, ¿no? O sea, claro. Yo creo que va a haber mucho de eso. Y a mí hay otro tema que me preocupa, y yo creo que lo hablaremos en el próximo podcast, que es en las ciudades, a causa del coronavirus, hay mucha gente como yo ahora mismo que no tiene coche y yo vivo del transporte público, ¿no? O sea, vivo usando el transporte público. Entonces, ahora, a la vuelta, como dice mi amigo Álvaro, a la vuelta, que lo llama de coronavirus, va a haber unas restricciones similares en el transporte público de las ciudades. Va a haber menos frecuencia, los vagones no van a ir tan llenos, es decir, va a ser más complicado. Y aparte del transporte público, bueno, en fin, todos sabemos que no es lo más limpio del mundo, de normal. Entonces, mucha gente que igual antes cogía el transporte público, ahora dice, no me fío, voy a coger el coche. Sí. ¿Puede producirse, vosotros creéis, ahora soy yo la que está lanzando la pregunta, sí, porque me da la gana, porque sí, un efecto rebote
O sea, el coronavirus nos ha bajado la contaminación durante la cuarentena, pero ¿qué pasa en el post-coronavirus? La gente va a coger mucho menos transporte público, se va a lanzar más al coche privado porque se siente más segura, generando un efecto contrario, ¿no?, al que deseábamos. La respuesta suena esta conversación precisamente, ¿no? O sea, Samuel. Es que la respuesta la hablamos en el anterior programa de radio. Ay, no estaba yo. Exactamente. Y ya eso lo comentamos y por eso nos pusimos muy negros, porque va a haber mucha venta de vehículos. Y tengan en cuenta que también una cosa que quería comentar antes de acabar, y era que piensan que los fabricantes siguieron fabricando después del estado de alarma, muchos de ellos, y son los primeros que van a empezar sin nosotros volver. Todos los coches que se van a fabricar de más porque no se están vendiendo, habrá que venderlos durante este año. El efecto rebote en la venta a la vuelta de coches, hablamos de tanto eléctricos como combustión, eléctricos menos, lógicamente, porque son menos, pero el efecto rebote que va a haber en ese aspecto y el efecto también rebote que puede haber en la contaminación de volver a la actividad a sacar el máximo rendimiento de las fábricas y demás. Eso es algo preocupante de la vuelta y eso sí lo hablamos en el anterior programa por eso. Chicos, nos faltan 3 minutitos, con lo cual me encargo de distribuir. Por supuesto, antes de nada, para que cuando nos despidamos ya sea rápido, Miriam y Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero, Saúl, una vez más, y Miriam, espero que no sea la última. Ya sabes que para el tema del reto demográfico te tenemos emplazada. Por favor, llamadme. Por favor. No, seguro que sí. Además hemos encontrado, después de ese último vídeo sobre cambio climático, hemos encontrado un valor importante sobre muchas cosas, sobre muchas cositas. Bueno, seguimos rápidamente. Javier, si te queda algo por comentar. No, que ha sido un inmenso placer. O sea, en general, agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad, Germán y Samuel, y en particular, imagínate, el privilegio de haber compartido una tertulia con Miriam y Saúl. Me siento muy privilegiado. Gracias. Perfecto. Samuel, ¿algún dato más que quieras apuntar? Nos quedan 2 minutitos. No, para 2 minutitos no, eso lo dejamos para el próximo programa. Bueno, a mí se me quedan muchísimas cosas, de hecho, pero quería, por supuesto, darte la oportunidad, Saúl, de que hay una serie de patrocinadores tuyos, además del tema de funding, por ejemplo, que me parece un tema importantísimo, Wallbox, etcétera. Bueno, lo que tú quieras aportar. Nada, ya los has mencionado. Yo los patrocinadores los elijo. Es un privilegio, una suerte, pero es así. Me contactan a menudo por el tirón que tiene mi canal de YouTube muchísimas empresas y la última lo puse en Twitter porque es que ya me descojonaba. El tuning de coches, ¿no? Sí, no era tuning de coches, era chip tuning. Es esto de reprogramar la centralita de... Sí. Pero para que vaya más rápido. Claro. Para motor, que es gasolina. Ah, es que yo no sé lo que es el chip tuning. Entonces yo lo vi y dije, bueno, no sé, tuning no es lo suyo, pero oye. Me han contactado varias veces insistiendo. Yo pensaba ahí en neones. Y diciendo, no, el público de tu canal, creo que vemos que es un... que le va el tuning. Y yo, sí, completamente. Ay, qué bueno. En fin, yo tengo la suerte de poder elegir. Entonces, sí, yo como de costumbre, gracias a Wallbox, porque patrocinan también mi canal, que ya sabéis todos los que estáis escuchando este programa que Wallbox hace cargadores de pared. Y luego gracias a Funding, con Funding yo creo que hay un potencial también de colaborar en pues esto, inversiones colaborativas para desarrollar proyectos de energías renovables y una empresa a seguir porque tienen proyectos muy interesantes. Así que gracias a mis patrocinadores también, sí. Y a Captain Morgan, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, por supuesto. Sigan a Saúl López, por supuesto, en su canal de YouTube. Hay muchísimas cosas interesantes. Repito, el último vídeo sobre cambio climático me parece espectacular. Lo suscribimos al 200%. Ha sido un inmenso placer. No será la última, compañeros, se los advierto. Y nosotros que nos escucharemos el próximo miércoles como cada vez que podemos estar en antena. Espero que se lo hayan pasado muy bien, que se hayan pasado un rato entretenido. Y bueno, hasta nuestro próximo programa, el próximo miércoles. Sean felices.